Buenos días, estudiantes. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es aplicar ya los conocimientos que nosotros hemos adquirido sobre prácticamente elaborar gráficos que son muy importantes a la hora de interpretar resultados que nosotros logramos obtener a partir de una base de datos. Entonces, para esto vamos a jugar ya con los datos antiguos que habíamos visto ya en la anterior clases, que son estas. Que tenemos acá los datos que, que habíamos obtenido nosotros ayer, por ejemplo, para hacer un histograma, bueno, para hacer una tabla de distribución de frecuencias. En este caso voy a trabajar con estos datos cualitativos, ¿no? Ya, en el cual tenemos información sobre variables cualitativas, ya, de unos tomatitos que se han encontrado, que se han estudiado en diferentes parcelas y se tiene información de diferente tipo de estos tomatitos, ¿no? Se han aplicado diferentes tipos de fertilizantes, se tiene información sobre la variedad, ya, de estos tomates que se ha analizado y se tiene datos de cosecha. Entonces, voy a utilizar los datos puros. Listo. Ahí está la información que a nosotros nos interesa por ahora y vamos a hacer un estudio para esta variable cualitativa y vamos a estudiar cuánta información tenemos sobre esta característica, sobre el tipo de fertilizante. De manera que me voy a llevar esta información, voy a copiar ya la columna y me lo voy a llevar hacia el otro lado. Y ahí voy a pegar la información. Entonces, ahí tenemos la información de cada una de ellas, ¿ya? Y para esto vamos a saber cuántos existen de fertilizantes, cuánto están con la variable crecen, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un filtro para saber con cuántos tipos de fertilizantes estamos trabajando. En este caso, me voy acá al extremo derecho y voy a hacer clic en acá. Voy a utilizar la opción de filtro. ¿Qué te pasa, compa? Nuevamente hago clic acá y ahí está, filtro. Entonces, aplico un filtro ya y a partir de este filtro yo puedo saber, por ejemplo, que existen 4 tipos de categorías dentro de filtros. Tengo crecen, especial, fuerte e intensos, ¿ya? Entonces, ya tengo esas características. Lo que yo voy a hacer es prácticamente organizar esta información. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Me voy acá en esta tercera opción, que es mm, por el administrador, y acá nos va a salir esta ventanita. Entonces, automáticamente reconoce el nombre de la variable fertilizante, que aquí está, y lo que voy a hacer es usar esta leyenda, hago OK, ¿ya? Y fíjense organizado, crecen, especial, fuerte, o sea, las categorías lo organizado en orden alfabético y los ha agrupado. Entonces, es lo que me interesa. Entonces, voy a empezar a utilizar, voy a colocar aquí crecen, ya, crecen. Aquí voy a colocar la variable especial. Aquí voy a colocar la variable, bueno, voy a copiarme este dato, copiar, y aquí lo voy a pegar. Fuerte con nitrógeno y calcio, creo que significa eso. Y tenemos aquí la otra variable que se llama intensos. Entonces, ya he puesto las 4 categorías acá. Y lo que me correspondería a partir de esto es calcular el FI. ¿Qué es el FI? ¿Se recuerdan? Espero que sí. Es la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a saber cuántas observaciones tenemos dentro de cada uno. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros, aplicar la función contar, ¿ya? En este caso tengo yo un problema. ¿Cuál es mi problema? Que este es un Excel que está en formato inglés. Entonces, para poder aplicar esta función, tengo que saber yo también cómo es en español. No sé si ayer han estado practicando. Siempre es bueno practicar después de clases. Y generalmente para español es contar, ¿ya? Contar. En el caso del mío, ¿ya? Es count. Ya si es que ustedes estuviesen en inglés, count, ¿no? Contar es lo mismo que count. Entonces coloco igual
y coloco count, ¿no? Está escribiendo la función count. Entonces en la función count hago doble clic en el primero que me dice que me cuenta el número de observaciones de un conjunto de datos. Entonces hago clic. Fíjense, tengo otro también otro con este dice, este cuenta celdas vacías. También cuenta también celdas vacías, cuento F. Bueno, hay varios tipos de contadores, pero no va a ser caso. Vamos a hacer count, paréntesis, ya teníamos, creo. Ahí está, count, doble clic y voy a seleccionar este conjunto de datos y enter. Oh, me ha salido 0. ¿Por qué me ha salido 0? ¿Por qué? Porque estos no son valores numéricos, son valores categóricos. Entonces, para que reconozca mis valores numéricos, tendría que colocar a toditos un valor cualquiera. Lo estoy inventando, ¿ya? 1. Y le voy a hacer colocar a toditos para que no tenga este problema, porque aquí tenemos valores numéricos. Ahora sí. Entonces vengo acá, borro la función, ¿ya? Otra vez escribo count y ahí está. Y voy a seleccionar aquellos valores que corresponden a esa categoría. Ahí está. He seleccionado y coloco un enter. Y son 15 observaciones. Lo mismo hago para especial. Entonces coloco un igual, selecciono especial, y bueno, escribo count primeramente, count. Ustedes van a escribir, no se olviden contar. Y ahí seleccionamos el conjunto de datos y ahí está. Y hemos puesto, son 15 observaciones. No hay mucha variación, creo, en este conjunto de datos. Yo creo que también van a ser 15. Escribo count. No es muy variado este conjunto de datos. Aburrido. Y selecciono los valores dentro de este. 16 había habido, ¿no? Un poquito de variación. Y intensos, otra vez, count. Y prácticamente ya tenemos lo último, ¿no? Ahí está. Entonces, ya he obtenido mi frecuencia absoluta. Tenemos 15, 15, 16 y 2. Ya, un poquito variado. Luego, lo siguiente que tendría que hacer para esta investigación es, estos datos diré, es calcular la frecuencia relativa, que es HI. ¿Cómo calculo frecuencia relativa? Para eso, primeramente tengo que tener el valor total. Si recordamos, la frecuencia relativa es cada observación dividida sobre el valor total. Entonces, ¿cuánto es este conjunto de datos? Sumamos, aplicamos esta suma. ¿Ya? Y fíjense, automáticamente nos los ha sumado y nos dice que tenemos 58 observaciones. Todo lo que yo voy a hacer es colocar esto igual, ¿ya? Y 15 dividido sobre 58. ¿Listo? ¿Cuánto había sido? 0.25. Entonces, podría ser para cada uno, ¿ya? Y hacer la misma operación para cada uno de ellos, ¿ya? Ahí está. 58. Pero yo soy flojito, sinceramente. Entonces, Excel me enseñó a ser flojo. Tengo opciones, por ejemplo, de jalar la esquinita de acá y repite la fórmula. Y ahí está, me lo ha calculado. Si yo hubiera colocado, por ejemplo, en vez de 58, hubiera seleccionado la casilla esta, ya, me lo saca el resultado y hubiera jalado, fíjense lo que sale. Errores. ¿Por qué? Porque lo que hace cuando nosotros jalamos casillas con fórmulas por defecto, hace la selección del valor y la casilla correspondiente, la siguiente. Entonces tendría que subir otra vez esta casilla, corregir aquí el error y recién me saldría el error. Por eso es que cuando yo hice la operación he escrito 58 para que sea como una constante y al final, cuando yo arrastre la operación matemática, todo salga por defecto. Entonces cada uno está siendo dividido por 50, dividido sobre 58. Entonces ahí tenemos los valores, ya son valores bastante decimales. Voy a redondear a 2 decimales para que sea más fácil mi interpretación y quizás también darle un poco de
un formatito más bonito para que se entienda. Luego que ya tenemos la frecuencia relativa, vamos a calcular la frecuencia porcentual. Para esto, lo que yo voy a hacer es prácticamente hacer una multiplicación bastante sencilla, donde cada valor de la frecuencia relativa ya multiplico por 100. ¿Ya? Ayer habíamos visto ya esto, hemos hecho justamente con ustedes, y lo voy a redondear para que no sea muy grande. Ahí está. Incluso voy a quedar con este valor. Y fíjense, ya tengo también la frecuencia porcentual, multiplicando por 100, jalo de la esquinita y voilà, ¿no? Tenemos ya los valores tanto de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Entonces vamos a aprender a hacer primeramente un diagrama de tortas. Para esto voy a utilizar este valor y fíjense que voy a utilizar el botón de control, ¿ya? Apretando el botón de control voy a seleccionar esta columna más, que es la leyenda, y me voy a insertar, ¿ya? Y a insertar van a encontrar ustedes los gráficos que les puede interesar para este caso de estudio. En este caso voy a utilizar esta torta, ¿ya? Y voy a utilizar la primera. Y ahí está, fíjense, en base a la selección de las dos columnas, fíjense, me ha dicho, uno, tengo la leyenda que me indica qué color corresponde a cada categoría y me dice el porcentaje de cada una de ellas. Bueno, entonces nosotros sabemos que crecen, tenemos el 26%, especial tenemos el 26%, este fertilizante que se llama fuerte, es color plomito de acá, equivale al 28% y este último fertilizante que se llama intensos representa el 21%. ¿No? ¿Estoy bien? Sí. ¿Por qué me he puesto 26 acá? A ver, esta cosita no está haciendo bien su tarea, parece. Ya entonces tenemos esos valores correspondientes a, a nuestro diagrama de tortas. Entonces, lo que correspondería para nosotros, también nosotros podemos hacer el diagrama de tortas de la siguiente manera. Puedo también seleccionar estos dos de acá, ¿ya? No estoy muy conforme con lo que ha sacado esa torta. Voy a eliminarlo. Voy a seleccionar estas dos y nuevamente voy a hacer el diagrama de tortas. Y otra vez sale esto, 26. Ah, está bien. Especial es 26. Este es crecen. Está bien. 26 está bien. Yo no, solamente me estaba tonteando. Entonces está bien lo que ha salido a torta hace ratos. Entonces, algo que interesante. Fíjense que puedo hacer tanto con los valores que son con frecuencia absoluta. Me sale la misma gráfica. Y también puedo hacer aplicando estos datos de acá, que son la frecuencia porcentual. También pueden hacer el gráfico que nosotros estamos observando. Lo interesante del Excel es que es bastante inteligente. Sus algoritmos reconocen bastante bien lo que nosotros queremos hacer para poder hacer el análisis. Y fíjense, tenemos el mismo caso para las dos situaciones. Listo. Entonces lo que correspondería sería, ¿no? Ahora, algo que yo voy a hacer, fíjense, que con ambos conjuntos de datos hemos obtenido ambas tortas. Voy a quedarme con una sola para poder hacer la interpretación. Algo más que yo puedo hacer en una torta es colocar información. Si nosotros nos vamos aquí al gráfico, fíjense que aquí en el menú se han habilitado opciones y puedo yo seleccionar quizás alguna de esas opciones, si es que me permite. En este caso, no me está permitiendo. Aquí tenemos presentación rápida, algo así se llama. Fíjense si yo selecciono este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá, nos muestra diferentes maneras de representar la información. Entonces, fíjense, voy a utilizar este de acá. Las leyendas en sus colores correspondientes y aquí me representan los datos que nosotros tenemos. Lo interesante que podemos mover es que no
si es que no les gusta que esté el valor por dentro o no se visualiza, a veces la información no es tan, por los colores no se puede observar bastante bien. Disculpen. También pueden hacer eso. Pueden jalar el valor y ahí está, ¿no? Entonces nos muestra los valores que representa cada uno de estos partes de esta torta. Entonces podemos hacer ese tipo de situaciones. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos, ay, no sé por qué no habilita esto. Podemos también jugar con los colorcitos, ¿ya? Pero por alguna razón no me permite. Pero si hago doble clic sobre este pedacito, ¿ya? Tenemos la opción que se habilita esta ventanita de acá. Le vengo acá, algo parecido a un baldecito, y llenar, que es fill, y puedo yo escoger, por ejemplo, el colorcito. No me gusta este color anaranjado. Puedo cambiar el colorcito por este color. Entonces puedo hacer también para cada una de ellas, cambiar los colorcitos en función a mi necesidad como investigador. Entonces ahí voy a utilizar un gradiente de colores de verdes, ¿ya? Y por último voy a utilizar para este, que sería este de acá. Entonces, ahí, disculpa, es muy similar al otro, hay que diferenciar. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? La información con respecto a esto. Puedo nuevamente, una vez que ya tenemos el gráfico, puedo cerrar esta opción y cambiar los colores, y ya he hecho acá, y, y hacer algo bastante interesante. Es muy importante nosotros poder hacer la representación de los datos. Ya, eso es bastante importante para que nosotros podamos entender qué representa estos conjuntos de datos. Esta parte del video corresponde a saber cómo se elabora un diagrama de barras en función a datos que ya que tenemos sobre variables cualitativas. Entonces, ya sabemos hacer un diagrama de tortas, ahora correspondería elaborar un diagrama de barras. En este caso, seleccionamos estos dos conjuntos de datos, los vamos a insertar y seleccionamos esta opción que se llama columnas. Entonces, fíjense, se ha formado un diagrama bastante interesante, el cual contiene información ya que representa en función a la cantidad de observaciones con respecto al tipo de fertilizante que se está aplicando. Es muy importante colocar la leyenda tanto en el eje X y del eje Y para entender qué es lo que estamos visualizando. Para ello, lo que voy a hacer es irme acá al diseño de la gráfica y ahí voy a colocar una opción con donde dice título de los ejes, ¿ya? En este caso voy a colocar en el eje Y, ¿ya? Y voy a colocar acá que esto represente al número de observaciones. Entonces ahí tenemos la información del número de observaciones y también podemos colocar dentro del eje Y ese eje, el título del eje Y. Y ahí está. Entonces estos serían tipos de fertilizantes, ¿no? Listo. Entonces, ahí podemos nosotros aplicar esta gráfica también para hacer el mismo tipo de interpretación que tenemos acá en un diagrama de tortas, para lo cual es muy importante también elaborar este tipo de gráficos. Ahora, algo también podemos incluir la información de los datos para mejorar la interpretación y es haciendo clic derecho sobre las barras y buscamos la opción que es añadir etiqueta de datos. Hacemos clic acá y seleccionamos esta primera opción y como se puede observar tenemos la información de los valores cuantitativos para poder hacer este gráfico. Entonces
en esta parte ya no, nosotros hemos aprendido a hacer un diagrama de barras. Ahora, lo que vamos a hacer, usando los datos que ya teníamos eh, realizados sobre la tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas, ya, en este caso era el peso del tomate, ya, eh, lo que vamos a hacer es hacer un histograma. ¿Cómo se hace un histograma? Me voy a insertar, ya, para eso antes tengo que seleccionar los datos de interés. En este caso voy a agarrar los datos de frecuencia absoluta. Entonces voy a insertar, selecciono de la misma manera que en un diagrama de barras y ahí están los datos. Entonces este gráfico aparentemente es muy similar al otro. Lo que vamos a hacer es colocar las clases o rangos de clases que nosotros hemos elaborado ya para interpretar mejor este histograma. Para esto hago clic derecho sobre la gráfica y me voy a esta donde dice seleccionar datos. Nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana voy a editar el eje horizontal, o sea, esto de acá, o las categorías, y hago clic sobre esta flechita y selecciono todos estos datos de acá. Una vez que está seleccionado, colocamos OK, OK, y fíjense que podemos observar dentro de cada barra ya los rangos que corresponden a esos datos. Es importante también colocar en el eje Y que representa esos datos. Entonces, un clic ya sobre la gráfica, me voy al diseño, me voy acá y voy a colocar título en el eje, ya, en este caso sería número de observaciones, ¿ya? En este caso siempre el número de observaciones está representado por n, pero también es el FI, ¿no? Que es la frecuencia absoluta del cual proviene el origen de estos datos. Y bueno, también podemos colocar el eje X, ¿no? Es importante saber qué representa esos valores de ahí abajo. Representa el peso del tomate, ¿no? El peso del tomate en gramos. Entonces, hemos elaborado prácticamente un diagrama de barras. Puedo incluir también los datos como hace ratos, añadir los datos y ahí está. Entonces, ¿qué nos representa esta gráfica? Prácticamente nos muestra, por ejemplo, en qué rango de datos se encuentra la mayor cantidad de observaciones. Fíjense, hay los tomates con menor peso, se tiene 12 observaciones. Aquí diríamos, los tomates con mediano, un peso promedio o medio, tenemos también bastantes observaciones, pero ya con tomates que han alcanzado un peso bastante alto, ya tenemos pocas observaciones. Entonces, la mayoría de las observaciones se encuentran en valores que se encuentran entre 35 gramos hasta 1.3 gramos, ¿no? Entonces podríamos dividirlo de esa manera y buscar la manera de interpretar estos datos. Bueno, eso sería también podemos aplicar el mismo gráfico. Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar este gráfico y voy a cambiar los datos. Ya no voy a utilizar la frecuencia absoluta. Voy a utilizar la frecuencia porcentual. Entonces, hago clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos y aquí en la serie voy a editar. En este caso, tengo que seleccionar los datos de la columna X. Entonces, selecciono. Están por defecto seleccionadas estas de acá. Ahora voy a seleccionar estas de acá. Muy bien, una vez seleccionados, fíjense cómo cambia el gráfico. Colocamos OK, OK. Y tenemos bastante la información de manera porcentual. Entonces aquí tenemos que el 20% equivalen a tomates que pesan en este rango y tenemos el 18% a 19% de tomates que pesan en este rango. Entonces no se ve muy bien esos valores. Voy a redondear sin que tengan números decimales. Y fíjense que la gráfica ya ha cambiado mucho mejor y es más fácil de interpretar.
Entonces lo que vamos a hacer es un gráfico, ¿ya? Voy a seleccionar acá y voy a pegar la información aquí arriba. Entonces tengo que habilitar las columnas para poder colocar las leyendas para poder hacer este gráfico que se llama box plot, ¿ya? O diagrama de cajas. Una vez seleccionando esto, ¿ya? Selecciono los, los valores. ¿Cómo selecciono los valores? Haciendo clic sobre la columna y apretando el botón control, ¿ya? Que se llama CTRL. No tienen que soltar, van seleccionando las demás columnas. Una vez que ya han seleccionado las columnas de interés, me voy a plot, ya, que dice plot. Y en plot voy a seleccionar esta que dice bar chart box plot. Selecciono eso y fíjense, nos sale un diagrama de barras. En este caso les dije que a mí me interesa saber la información en diagrama de cajas. Este bar chart lo voy a cambiar por box plot. Y ahí está. Entonces, en este gráfico lo que podemos observar es prácticamente de estas variedades de tomate, ya cómo varía el peso. Entonces, en este caso, aquí tengo el para poder configurar el gráfico, ya va a aparecer esta ventanita y aquí voy a colocar el label y el label el peso, ¿no? El peso que habíamos dicho que está en gramos. Entonces, voy a colocar close. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, tenemos aquí, tiene una opción de copiar y nos llevamos este gráfico acá. Y fíjense, nosotros tenemos esa opción, ¿no? De pegar este gráfico que nos representa un diagrama de cajas, que sería ya nuestra figura 4. Entonces, en esta figura 4 lo que podemos observar es prácticamente un diagrama de cajas. Diagrama de cajas. Y este diagrama de cajas nos muestra la variación, ¿ya? Nos muestra la variación de la información. Entonces, en este caso, nos muestra la variación del peso, en realidad sería eso, del peso de tres variedades de tomates. Listo. Entonces, el primer tomate, que es italiano, ya tiene una variabilidad, pesan entre casi, sería en este caso, ¿cuánto será? ¿Cómo puedo saber eso? Por eso hemos hecho esto de acá. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, el valor mínimo. ¿Cuánto es el valor mínimo? 7.4. ¿Ya? Otra manera de nosotros colocar esos valores es a partir de utilizar la función cuartil, ¿ya? Entonces, pues vamos a hacer nosotros directamente esto. Este valor mínimo sería este de acá, ¿ya? Una manera de saber el valor mínimo es colocar igual este valor, el valor mínimo. Min, si coloca min, les va a calcular el valor mínimo de un conjunto de datos. Selecciona todo el conjunto de datos, ¿ya? Ahí está. Y el valor mínimo había sido 1.3. Esto no era el valor mínimo. Y lo mismo, jalo para todas ellas para que me calcule el valor mínimo. Ahora lo mismo hacemos con el valor máximo. Colocamos igual, max, doble clic y selecciono el conjunto de datos que me interesa. En este caso está acá y ahí está. Y tenemos el valor mínimo. Entonces, en esta caja, vuelvo a la cajita de interpretación, tenemos dentro del italiano, tenemos tomates que pesan entre 1.3 y hay tomates que pesan entre 32.4. Estas dos líneas representan esos valores de ahí, ¿ya? Luego, lo mismo pasaría para el tomate pelita, ¿no? Que nos indica que la variación del peso del tomate varía entre 2.2, ¿ya? Ahí está, 2.2
y 47.6, que sería el valor máximo. Y ahí está, 47.6, fíjense. Y lo mismo para el correspondiente siguiente tomate. Ahora, ¿qué representa estos valores de acá? Estos son los valores cuartílicos, ¿ya? Realmente aquí lo que representa dónde se concentra la mayor información. En realidad estamos hablando aquí del 50% en cada uno de ellos. Entonces, dentro de qué rango se encuentra es muy importante, ¿no? Si nosotros vemos acá está entre 25 y entre 5 y 25 se encuentra el 50% de la información. En este caso es diferente, está entre casi 15 a 35% de la información y acá se encontraría casi entre el 10 a 35. Nosotros, ¿cómo podemos saber los valores exactamente? Es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que saber cuántos datos tenemos acá. ¿Ya? Para esto, no sé si puedo colocar una fórmula. Sí puedo colocar una fórmula. Vamos a utilizar dos fórmulas, ¿ya? En realidad, tres fórmulas son. Para el cuartil 1, en este caso, cuartil 1 es igual, ¿ya? A n, ¿ya? N, voy a colocar, n dividido sobre 4, ¿ya? Es la primera fórmula que vamos a utilizar. La siguiente fórmula que tenemos que utilizar para este análisis, para calcular estos tres, la mediana, que lo vamos a llamar, ¿ya? Ay, no importa. La mediana es n dividido entre 2, ¿ya? Y para lo que hemos llamado el cuartil 3, ¿ya? Lo vamos a llamar, es una ecuación bastante sencilla. 3, vamos a llamarlo, es n, 3n dividido entre 4. Entonces, a partir de estas funciones matemáticas, que no son muy complejas, se puede calcular eso. Entonces, hagamos el cálculo para cada una de ellas. Entonces, ¿cuántos datos tenemos acá nosotros? Tenemos, contaremos. Contar. Vamos a colocar, necesitamos el valor de n para cada uno de los casos. Entonces, n es igual, ya, contar, entonces, bueno, contar, y seleccionamos los datos solamente de interés. Y ahí está, son 19 datos, está muy bien. Entonces, para calcular el cuartil 1, en este caso, lo que vamos a hacer es dividir 19 entre 4. Y es 4.75, ¿ya? Recordemos ese valor. Ahora la mediana. Entonces, sería, me voy a copiar esta fórmula. Oh, está bien. Y esto sería dividido entre 2. 9.5. Y por último tendríamos este valor de acá, que representaría este valor, que sería este de acá. Que sería, esto es igual a 3 multiplicado por 19, ¿ya? Ambos en paréntesis, eso es importante. Vamos a aplicar paréntesis. Y todo eso dividido entre 4. Y ahí está. Entonces, ¿qué representan estos valores? Representan ubicaciones prácticamente. Entonces, acá nos dice, para aplicar esta fórmula, lo que tenemos que organizar es los valores de menor a mayor ahora, ¿ya? Entonces, para italiano, tenemos que organizar de menor a mayor. Para eso, directamente sin hacer selección, una selección muy compleja, solamente utilizo esta primera de acá y selecciono la primera opción. Short. Y ahí está el resultado, pero no estoy muy... ¿Qué pasa acá? Ahí está. Nuevamente, seleccionamos solamente ese de ahí y empiezo a hacer.
Ya, aquí me ha salido una pregunta que me dice, usted amplía la selección, me dice. No, yo quiero con la selección que he seleccionado, le digo. Short, ¿no? Entonces, ahí está. Lo mismo hago para esta. ¿Dónde estás? La primerita, la misma pregunta, la segunda opción. No estoy de acuerdo. A ver otra vez. Ah, es porque no he seleccionado eso. Ya. Otra vez. Selecciono. Ahí está. Papá, ¿qué estás haciendo? No estoy de acuerdo. Ahora sí. Entonces voy seleccionando los datos de interés para hacer esta ordenación. Y listo. Tenemos tanto los valores mínimos como los valores máximos. Aquí no estoy de acuerdo, voy a volver a hacer la selección. Y listo. Ya tenemos los valores estos. Entonces, nos dice que el valor 4.75, ¿qué significa 4.75? 1, 2, 3, 4. Entonces, el valor del cuartil 1 se encuentra en este intervalo, que es 4.75. Entonces, no hay un valor exacto de 4.75. Entonces, el valor se encontraría entre estos dos para el cuartil 1. ¿Ya? Eso corresponde a este. Lo mismo pasaría por a cada uno de ellos. Fíjense, porque son 19 datos, cada uno de ellos tiene 19 datos, y esos valores se encontrarían dentro de estos rangos de datos. El otro me dice que está en el valor de 9.75. Ya para que me entiendan que lo que estoy haciendo, voy a colocar eso. Ahí están los 19 datos y me está diciendo 4.75. Por esto es 4.75. ¿Ya? Ahí está. 9.75 sería en estos dos. Aquí se encuentra el valor del cuartil de la mediana. Ya le vamos a dar otro colorcito para poder entenderlo de la siguiente manera. Ahí está. Y lo pintamos para cada una de ellas porque es lo mismo. Y para el cuartil 3 sería 14.25. Entonces se encontraría dentro de este rango de datos para estos. Listo. Entonces, para calcular esos valores, ya aquí en el cuartil 1, lo que hay que hacer es calcular de la siguiente manera. Hay que colocar, esto es igual, este valor más este valor de acá, ya, lo vamos a sumar el valor máximo y el valor mínimo, ya, y esos dos conjuntos de datos lo vamos a dividir entre 2, y es 4.7, y jalo para todas ellas, ya que la fórmula es la misma para todas ellas. Lo mismo hago para la mediana, coloco igual, paréntesis, y en este caso sería este valor más este valor dividido sobre 2 también. Y ahí estaría el valor correspondiente a este. Y para el cuartil 3 lo mismo haríamos. Esto es igual, ya, esto es igual a este valor más este valor dividido sobre 2. Voy a cerrar este paréntesis que no había visto. Listo. Y ahí está el resultado. Entonces me llevo esta tablita, me va a ayudar a interpretar el gráfico que tengo acá. Y ahí está, ¿no? Entonces lo que les decía, el valor mínimo 1.3, el valor máximo 32.4. El valor de la caja, el 50% de la información, se encuentra en un valor de rango de 4.7 aproximadamente este de acá, hasta 25.2, que es este de acá. Fíjense, esos son los valores exactos. Para esta caja, valor mínimo 2.2 y el valor máximo 47.6. Y el 50% de la información se encuentra dentro del rango de
13.15, más o menos por acá, hasta 31 punto algo, que sería este de acá. Y el siguiente valor sería 2.8, ya, el valor mínimo, el valor máximo 36.1 y el rango se encuentra dentro de 50% de esta caja azul, se encuentra entre 8.2 hasta 31.4. Y bueno, esa es la manera que ya podemos utilizar a partir de estos parámetros para poder explicar cuál es la variación de la distribución prácticamente de la información que tenemos para este conjunto de datos.